Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Muchas bendiciones a nuestros distinguidos amigos que están en sintonía con Radio Amanecer en Estudio. Que el Dios del cielo, a quien usted y yo le servimos, siempre esté derramando sus más abundantes y ricas bendiciones, que siga aclarando nuestro entendimiento para que podamos entender el estudio de las Escrituras, y que el Espíritu Santo siempre pueda estar presente en cada estudio que realizamos en este programa. Lidiando con escándalos es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Lidiando con escándalos. Por la gracia de Cristo vamos a abordar esto para encontrar algunas pautas importantes especiales de cómo nosotros debemos manejar los asuntos religiosos ahí dentro y fuera de la iglesia. Bienvenidos, apreciados amigos, queridos hermanos, disfruten junto a nosotros del estudio de la Biblia. Para este día saludamos también al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Aquí estamos, mi querido pastor. Amigos y hermanos, tenemos las pilas puestas para seguir adelante con lo que nos ofrece el contenido de la lección de escuela sabática de este trimestre. Seguimos estudiando y sacando lo que nos corresponde en la enseñanza para cada uno de nosotros, así también como para compartirla con ustedes. En este día tenemos el título Lidiando con escándalos. Es la lección que vamos a estudiar en este día, el tópico que nos ocupa. Y queremos que la iluminación del Espíritu Santo sea la que nos dé el entendimiento apropiado. Así como estás, en reverencia, vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Dios excelso, Padre de bondad, en este momento te invitamos a que estés con nosotros durante este estudio y que las enseñanzas que se desprenden del estudio del texto bíblico puedan ser obedecidas, no con nuestras fuerzas, sino con la capacidad y la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que somos aceptos por medio de Jesucristo. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, lidiando con los escándalos. Y por supuesto, tenemos que ver en sentido general la expresión para seguir aplicando algunas medidas que son importantes para solucionar los escándalos. Lidiar con los escándalos, por ejemplo, en términos religiosos, tiene que ver con ese proceso complejo, muy complejo, señores, que va a variar según la posición frente a tal situación. El caso que estamos presentando de 1 Corintios capítulo 5 es un caso sumamente complejo por la anatomía misma de la congregación y la creencia. Los elementos culturales que se filtraron, los problemas que tenía la iglesia y ahora un escándalo sexual mayúsculo. Eso tiene algún tipo de situación para nosotros abarcar eso y tratar de hacer las correcciones del lugar. Los escándalos principalmente en las instituciones que abarcan desde los casos históricos de abuso, de corrupción hasta crecientes cismas e investigaciones exigen un abordaje sumamente estratégico, ético y muy, muy espiritual sobre todas las cosas, como es el caso que estamos tratando. Lidiar con estos asuntos tiene sus implicaciones altamente espiritual. Hay que mantenerse conectado con Dios para que el mismo Señor, a través del Espíritu Santo, pueda dar las estrategias que son necesarias para nosotros lidiar o tratar
un escándalo en términos religiosos? A nivel de la psicología conductual, así como también las orientaciones que se reciben desde el área de los recursos humanos en una organización o institución, deben tratar de manera directa, deben lidiar de manera muy específica con situaciones que se den dentro de los empleados. Eso es una cosa. En el caso de nosotros como iglesia, bien usted ha mencionado, ha dicho que debemos revestirnos de especial conocimiento, entendimiento, aceptación de la situación para poder enfrentarla, ya que no estamos hablando de algo que simple y llanamente así porque sí. Noten que el apóstol Pablo se sintió muy mal con esta situación, y no tanto por el pecado de la persona, sino más bien por la misma conducta de la iglesia en relación con el tema. Oye, sentirse hasta vanagloriarse de eso, con la permisibilidad y la aceptación de eso. O sea, el apóstol Pablo, esto fue lo que lo horrorizó, lo escandalizó directamente. Y ahí entonces, en el mismo texto que citamos ayer, hoy mismo también nos ofrece y nos invita a que la tomemos en cuenta. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 13. Vamos a puntualizar algunos elementos más, pero antes de entrar en materia, vamos a referirnos a este tema de lidiar con los escándalos y los problemas, porque los conflictos intrapersonales son aquellos que tienen que ver directamente conmigo porque yo los llevo dentro. Y es bueno que entendamos que las buenas relaciones nos van a acercar a las personas como familia, amigos, compañeros de trabajo, colegas en la escuela, donde quiera nos encontremos en la comunidad, porque llevarnos bien con los demás realmente muestra la inteligencia emocional y el buen estado que tenemos en relación con ese tema. Porque déjeme decirle algo, que nadie puede hacernos la vida difícil a menos que yo quiera. Por eso es que para llevarse bien con los demás, esto exige que yo esté en buenas condiciones óptimas para que eso pueda darse como fruto correcto, un buen resultado. Así que el que no se lleva bien con los demás es porque tiene un desbalance personal, tanto arriba, adentro y afuera. Es decir, un desbalance a nivel cognitivo, afectivo y psicomotor. Cognitivo, en la manera como pensamos, el cerebro es el que maneja y nos lleva a tomar ciertas decisiones que se reflejan por los mismos sentimientos, así como también los órganos y todos los elementos del cuerpo obedecen. El aparato psicomotor es finalmente el que tiene la decisión. Ahora bien, necesitamos ponderar varios puntitos en relación con el tipo de recomendaciones que nos van a ayudar a manejar o a lidiar con los conflictos. Número 1, aprenda a dialogar y a escuchar. Número 2, necesitamos como iglesia fomentar el principio todos ganan. Es decir, con la corrección que se va a hacer, con enfrentar esta situación, tenemos que verlo no desde el punto de vista del grupismo o el partidarismo. ¿Se recuerda usted, pastor, cuando estábamos tratando el tema de que ese grupismo, ese anillo, esa forma de no, porque yo sigo a Apolos, no, yo sigo a Pablo, yo sigo a Cefas, yo sigo a Pedro? Indistintamente, nosotros necesitamos dar a entender con el trato de este problema que el principio es todos ganamos. Otro punto también importante a tomar en cuenta es desarrollar una actitud humilde y de comprensión que nos permita una correcta valoración de la situación que está pasando. Porque así como usted mismo decía, Pastor Scroggins, de probablemente el tipo de persona al cual nos estamos refiriendo, necesitamos valorar eso. Otro puntito importante en ese sentido tiene que ver con combinar tolerancia con asertividad. No solamente te muestro el camino, sino también te acompaño. En este caso, el apóstol Pablo está haciendo, aunque hay palabras drásticas ahí, lo que el apóstol Pablo está recomendando es lo correcto. Es esto lo que estamos diciendo, porque el decir que el tal se ha entregado a Satanás para perdición de la carne y se salve el espíritu el día del Señor,
no está complicándonos la vida para que esa persona ya sea alejada y se lo dejemos al diablo. No. Usted se imagina, por ejemplo, que esos hermanos ya tienen mucho tiempo lidiando con ese problema. Quizás por el poco conocimiento en términos del liderazgo que tienen, se van a auxiliar del apóstol Pablo, porque parece ser que ya con el tiempo, la preocupación que tenían esos hermanos al ver que la situación ahí se va repitiendo y se va dando, entonces déjame buscar uno con más experiencia y llaman al apóstol Pablo. Claro, el consejero principal. En este capítulo 5 nos demuestra que los escándalos sexuales requieren una disciplina rápida de la iglesia. Usted notará, por ejemplo, hay muchas personas que se dan cuenta que hay miembros que son mentirosos, que hay miembros que son chismosos, que hay miembros que son orgullosos. Y yo le pregunto... Eso es lo que más abunda. Y yo le pregunto, ¿qué tipo de disciplina recibe una persona por ser orgullosa? Ninguna. Sin embargo, el orgullo fue lo que destronó a Satanás del lugar donde se encontraba. No, y es parte de los escándalos también, así como lo tratamos las lecciones pasadas. Pero, señores, los escándalos sexuales tienen que tomarse en cuenta muy en serio. Y este seguimiento que estamos dando del capítulo número 5, el apóstol Pablo, cuando se enteró de que ese hombre estaba en una actividad tan ilícita como tener relaciones con la esposa de su padre, el apóstol Pablo, el versículo número 2 del capítulo 5 dice que fue expulsado. Una pregunta, Pastor Crohins. Sí. Hay una paráfrasis de la escritura de ese tema, escrita por Eugene Patterson, de 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Usted me permite leérsela para que ustedes sigan ese comentario. Vamos. Y ahí usted note cómo va a conectar con lo que usted está diciendo. Vamos a ver. También recibí un informe de sexo escandaloso dentro de la familia de la iglesia. Uno que ni siquiera fuera de la iglesia sería tolerado. Sí. Uno de sus hombres se acuesta con su madrastra. Y ustedes se creen que están por encima de todo, que ni siquiera les inmuta. ¿No debería esto romperles el corazón? ¿No deberían caer de rodillas en lágrimas? ¿No deberían confrontar a esta persona y su conducta? Porque es que cuando no se confronta a una persona que es así, que tiene un liderazgo muy fuerte, por cualquier razón, ya decíamos en lecciones pasadas, porque es un hombre muy influyente en la comunidad, llegó a la iglesia, posiblemente muy adinerado. Entonces muchas personas le ponen paño tibio para evitar que el hermano se vaya. O puede ser, como decíamos, y hay que presentar las dos cosas, que la iglesia también era cómplice porque habían situaciones muy parecidas allá que no se corregían. Cualquiera fuera las dos situaciones, ya Pablo está recomendando lo que hay que hacer. El texto es el que dice, pastor, escúcheme la interrupción, es el que dice los fornicarios y no refiriéndose a los del mundo, porque si no, entonces tendríamos, dice Pablo, tendrían que sacarnos del mundo. Entonces. Lo que están dentro de la iglesia. Exactamente. Pablo produce de inmediato una sentencia. A ese hermano hay que expulsarlo, juzgado y entregado a Satanás. Ya decíamos que para muchos resulta esto penoso, difícil, pero señores, estamos tratando posiblemente con una situación que tenía un buen tiempo allí y nadie quería corregir el asunto. Fue quitado entre ellos y los miembros de la iglesia se les dijo que incluso no se asociaran con un hermano como ese. 1 Corintios capítulo 5, los versículos 9 y 11, y que ni siquiera comieran con tal persona. Yo quiero hacer un fuerte énfasis aquí, pastor y amigos oyentes, porque algunos hermanos que se van a los extremos, que han perdido también el amor, hay que tomarlo muy literal esto. Pero en el manejo del caso de cualquier ser humano, recuerde que Jesucristo murió por ese hermano. Recuerde que Cristo desea salvarlo y que esa disciplina es una disciplina redentora. Hay que darle seguimiento a esto. Ahora no se vaya a endurecer el corazón con un hermano
como tal, porque lo que nosotros estamos recomendando, y por eso estamos en esta tierra, es para redimir a la gente. Así es. Vamos a ponernos a reflexionar un poquito. ¿De dónde usted viene? ¿Cuáles eran las cosas que hacía mientras estaba en el mundo? ¿Le perdonó el Señor? Usted se pone la mano en el corazón y dice, sí, a mí me perdonó. La disciplina siempre debe ser una disciplina redentora, y el apóstol Pablo emplea un lenguaje muy fuerte que puede sonar incluso ofensivo para los oídos modernos, pero sus palabras deben entenderse en el contexto histórico. Además, hay que recordar que respondían a un estilo de vida abiertamente pecaminoso, y por lo general, en situaciones extremas es necesario utilizar un lenguaje severo. En cualquier caso, resulta útil ofrecer una breve explicación de algunas de las expresiones, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Esta declaración metafórica que el apóstol Pablo usa en el capítulo 5, versículo 5, se refiere a la expulsión de ese hombre del cuerpo de la iglesia. Claro. Es decir, que la iglesia debía confirmar la decisión tomada por él mismo, porque en el momento que yo, como persona, decido adoptar una conducta pecaminosa ajena a la profesión de fe, por eso era el tema de ayer, disonancia entre la fe y la práctica. Y la práctica. En este caso, la persona o las personas, en sentido general, ahora de manera específica lo remito, es la que ha decidido mantenerse en el dominio del reino de Satanás, puesto que no ha vencido con la ayuda y el poder que le provee el Espíritu Santo para hacerle frente a eso. Sin embargo, esa misma persona es la que ha decidido permanecer así. La iglesia, en la decisión que va a tomar, debe ratificar que si esa persona decidió andar y mantenerse en relación con Satanás en su conducta pecaminosa, la iglesia lo que va a hacer es desaprobar esa conducta y mostrarle el camino redentor que debe seguir. ¿Por qué? Cuando dice el tal se ha entregado a Satanás, sí sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Y en el contexto del ceremonial, ritual, del santuario, el macho cabrío que era para Azazel era llevado al desierto. El desierto es el lugar donde domina Satanás. Entregar ese macho cabrío, soltarlo en el desierto, era ponerlo ¿en qué? En el terreno del enemigo. En el caso de la práctica del pueblo de Israel, cuando una persona era disciplinada, recuerde usted la hermana de Moisés, ¿a dónde fue llevada? ¿Para dónde fue sacada? Fue sacada fuera del campamento. Cada uno de los que eran disciplinados antiguamente, la forma que la iglesia usaba reflejaba su descontento, reflejaba lo grande o pernicioso o perjudicial del acto como tal. Indistintamente había una manifestación de desacuerdo de Dios en la decisión que la congregación estaría tomando. En este caso, el hombre ha decidido meterse en el reino de Satanás. Por lo tanto, la iglesia lo que está haciendo con su decisión de disciplina redentora está confirmando que esa persona está siendo apartada de la comunidad de fe hasta tanto reciba como consecuencia lo que sus actos merecen. Porque es que la decisión que está haciendo el miembro no es una decisión de la iglesia. El miembro está decidiendo mantenerse fuera del alcance de la gracia divina, y la iglesia lo que debe es aplicar lo que el miembro está haciendo. En ese sentido, y me gustó mucho el término que usted está utilizando sobre la expresión déjenlo a merced de Satanás o échenselo al diablo, como algunos quieran decirle. Lo que está diciendo en términos metafóricos, si él desea mantenerse fuera de ese campo protector que es la iglesia, porque la iglesia es un campamento, y mientras tú estés en ese campamento, la gracia del Señor te cubre y te protege. Pero cuando ya tú no quieres estar en ese campamento, no quiero vivir conforme entonces lo que Pablo está diciendo, si esa es la decisión, déjenlo a merced de Satanás para que
empiece a tocarle, posiblemente cuando se ve fuera del campamento va a haber una reacción y Dios le va a tocar. Ahí es que se refiere el texto bíblico para perdición de la carne. Para perdición de la carne quiere decir recibir las consecuencias que sus actos merecen en su vida misma, en sí mismo, porque él está viviendo en la carne, él no está viviendo conforme al espíritu. Los deseos de la carne son los que se ven reflejados en sus acciones. Si fuese una persona que vive conforme al espíritu, es guiada por el espíritu en obediencia y amor en relación con sus hermanos. Es que no se va a dar ese problema a una persona que viva de esa manera. Y aquí y estamos siendo cuidadosos y nos gustaría emplear algunos minutos con las expresiones que aparecen ahí, porque a mí de manera muy particular, cuando tengo que dar una lección de ese capítulo, me preocupa un poquito por la acción de algunos hermanos que de manera muy fanática toman de manera literal lo que Pablo está diciendo. Le bajan un rayo. Está diciendo no se asocien ni aun coman. Hay gente que cometió algún error en la iglesia, un pecado inmoral, sexual, y cuando llegan a la iglesia todo el mundo, no digo todo el mundo, perdón, muchos hermanos le dan la espalda diciendo no, ese hombre ni siquiera. Y la palabra de Dios recomienda, como dice Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 5. Que no se junte con esa gente. Entonces dice que la estrecha relación con una persona sexualmente inmoral se consideraba en aquel entonces muy peligrosa, porque los cuentos podían influir en otros para que imitaran su conducta. Y en la antigüedad, compartir una comida podía significar también compartir valores, y claro, todos somos susceptibles a las influencias que nos rodean, y debemos, señores, protegernos tanto como sea posible, especialmente cuando se trata de algo así. Es decir, que si te vas al contexto, y usted que hizo su tesis ahí sobre comer y beber en la Biblia, sobre comer y beber en la Biblia, se da cuenta que cuando tú eliges comer y beber con un hermano, entonces lo que está haciendo es compartiendo con él valores éticos, claro, morales y espirituales. Claro, y por eso el apóstol Pablo está diciendo, no se asocien ni aún coman con ellos. Lo que está diciendo desaprueben ese tipo de desaprueben. conducta. Por supuesto que es así, y estamos siendo muy enfáticos, porque se corre el riesgo, cuando uno presenta una lección como esta, de que los hermanos que son mucho más santos que todo el mundo, y la santidad le ha llegado tanto en la cabeza que se olvidan de que el amor debe estar incluido también en el trato con esos hermanos que cometieron los errores. Pastor Scroggins, lo que usted quiso decir es que ese tipo de condición se da en personas que tienen un orgullo que es superior a aún el mismo Cristo en su conducta. Porque un orgullo religioso. Pero ese es peor, porque lamentablemente destrona a Dios del centro. Yo le pregunto, y nos lleva a accionar por nuestra propia cuenta. Yo le pregunto, ¿cuál fue el error de los escribas y fariseos? De los fariseos especialmente. No, ellos se creían más que cualquiera. Ese dominio, ese conocimiento, esa práctica que tenían de Dios no le permitió ver la manera como Dios vino. Los suyos vino y no lo recibieron. Ahora, en cuestión del tema que estamos tocando, destronar a Dios de en medio, quitarlo del centro, nos va a llevar a tener una conducta así como la que usted está diciendo, un orgullo, una superioridad. Y recuérdese que esa era parte de los problemas iniciales. Recuérdense de las lecciones anteriores. Uh-huh. Y es bueno que usted lo mencionó, porque las interpretaciones de que se ha entregado a Satanás no son dadas así como nosotros la estamos presentando en la interpretación que estamos haciendo. Por eso pedimos iluminación de lo alto, ya que ahora una persona entregada a Satanás es seguir en la misma conducta que tiene, porque ya está en el dominio del enemigo, porque las prácticas que está llevando a cabo reflejan no a Cristo, ni a Dios, ni su palabra, sino más bien lo que el enemigo quiere. La iglesia lo que está haciendo es manifestando desaprobación. En un lenguaje bíblico del Antiguo Testamento lo está sacando fuera del campamento, donde domina el enemigo. Ese lenguaje metafórico, eso es lo que significa. Para perdición de la carne significa que él reciba en sí, en su cuerpo, en su vida, en lo que es él, porque no estamos hablando de una dualidad, de que el espíritu se va a salvar y se va a perder la carne. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que cuando uno está en la carne, está actuando bajo una conducta sobre los deseos de la carne. Cuando estamos
y su espíritu se salve en el día, significa que pueda venir en sí, en su pensamiento reflexivo, de que ciertamente usted ha acotado muy bien, Pastor Scroggins, cómo hay ciertas prácticas disciplinarias de algunos cuerpos, algunas iglesias y comunidades de fe, que literalmente cuando una persona comete un tipo de pecado, más o menos como este estamos hablando, como este que estamos hablando, literalmente lo apartan y nadie se junta con esa persona. Es que el mayor compromiso que tienen ahora los miembros de la iglesia, mostrarle el amor de Jesucristo, es buscar a ese hermano y hablarle del amor de nuestro Señor Jesucristo. Ya no va a aparecer, por supuesto, en los libros de la iglesia, porque es un hermano que anda de manera muy incorrecta. Pero el hecho de que el nombre de ese hermano lo aparten del libro de la iglesia, lo que le está dando un mensaje a usted. Ahora usted tiene que hacer una obra que pueda redimir a ese hermano que pecó. Fíjese que no abandonarlo ni actuar con tanta dureza, porque quien está necesitado ahora es ese hermano, que usted vaya con el evangelio y le dé esa clara visión de lo que el Señor quiere con ellos, la luz del cielo. Y esa luz del cielo, si usted lo hace con todo el amor, y debe hacerlo, entonces la redención del hermano posiblemente se está acercando con la iniciativa de usted hablarle del amor de Cristo. Note que la terminología que la iglesia está usando hoy en día es radiarlo del libro. No está diciendo que esa persona está fuera del alcance de nosotros. Lo que se está diciendo es desaprobación por la conducta, y la iglesia lo refleja. Ahora, nosotros como cuerpo de Cristo estamos llamados entonces a retomar, a hacer lo que el amor de Dios nos manda. El Señor, en nuestra condición, cuando estábamos desviados, nos buscó, nos llamó, y de tal manera fue esa búsqueda, ese llamado, que Él mismo vino, pastor. No nos dejó a nuestra suerte, porque estábamos condenados a muerte. Ahora bien, finalmente, hermanos, es bueno que reflexionemos en esto. ¿Cómo nosotros estamos lidiando con los escándalos? Recuerde lo que les dije al principio. Una cosa es que yo sepa algo de una persona en cuanto a su conducta pecaminosa. Y otra cosa es que sea de escándalo o que es de dominio público, y esto trae afrenta, oprobio a la causa. En ese sentido es que estamos manifestando y analizando el tema desde la perspectiva bíblica y los comentarios que estamos haciendo. Cada uno de nosotros está llamado a ser un instrumento de amor para que las demás personas reciban ese aprecio y lo sientan así, y más que seguir con su conducta pecaminosa, entiendan y comprendan que el Señor les ama, y parte de ese instrumento de amor soy yo, eres tú, que estamos llamados a aconsejar, a exhortar con amor para que el Señor siga haciendo una obra en esa persona, en esa familia, o en aquellas gentes que están siendo objeto de este tipo de práctica. Vamos a orar. Padre, cada día es un motivo para agradecer tus bondades. Aun cuando cometemos grandes errores, vas detrás del ser humano y tu gracia nos alcanza. Permite que nuestros corazones se abran a las influencias del Espíritu Santo, y tanto lo que permanecemos en la iglesia como lo que han salido del campamento, el Espíritu Santo lo toque poderosamente para que puedan retornar a la seguridad del campamento. Guíanos, dirígenos en todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.